Hola a todos, Dios me los bendiga. Frank León aquí otra vez con ustedes y estamos continuando esta mañana con nuestra lectura bíblica en el devocional diario, valga la redundancia, ¿no? Bueno, y estamos continuando en el libro de Lucas, el Evangelio según San Juan. Hoy día estamos leyendo el capítulo 20. Entonces, antes de empezar, como siempre, vamos a orar e invitar la presencia del Espíritu Santo, que sea Él el que viene y nos lee y nos ministra su palabra. Amado Padre, gracias te damos por esta preciosa mañana, Señor. Gracias que tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. En lo que abrimos nuestra Biblia, abrimos nuestro corazón para escuchar una palabra de ti que cambiará nuestras vidas para siempre. Amén y amén. Bueno, como les dije, mis amados hermanos, estamos continuando en el libro de Juan, capítulo 20, y vamos a empezar inmediatamente. Dice la palabra de Dios. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Primero que todo, el primer día de la semana es domingo. En aquel entonces era un domingo el primer día de la semana. Y no solamente eso, sino que en el libro por ejemplo, de Lucas, dice que fueron. En este relato evangélico, según San Juan, él decide centrarse en María Magdalena. El por qué no lo sabemos, pero simple y sencillamente él se enfoca en María Magdalena. Segundo, ella dice: entonces corrió y fue a Simón Pedro. Cuando ella vio quitada la piedra del sepulcro, ella fue a avisarle a Simón Pedro. Qué interesante, porque resulta que a María Magdalena, al igual como a los apóstoles, también se le había enseñado que Jesús no solamente iba a morir, iba a ser resucitado el tercer día. Este era el tercer día. Entonces ella vino, vio el sepulcro, la piedra quitada, corrió. La pregunta aquí es: ¿qué esperaba ver? ¿El cuerpo de Cristo? Se supone que ya se le había enseñado, pero obviamente no se acordaba que Jesús le había dicho que el tercer día iba a resucitar. Entonces aquí ella corre porque no se le viene a la mente lo que se le enseñó. Dice, y luego algo interesante en el versículo 2 dice: entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús. Obviamente sabemos que es Juan, siempre sabemos que es Juan el que agrega este detalle. Pero sabes, déjate digo algo, me fascina cómo piensa Juan, porque así debemos de pensar nosotros. Tú que estás ahí escuchándome, debes pensar: yo soy el discípulo quien el Señor ama. ¿Por qué? Porque el Señor sí te ama. Tú eres el discípulo quien el Señor ama. Yo soy el discípulo quien el Señor ama. Él nos ama a todos nosotros y todos nosotros somos discípulos. Entonces, aunque a veces nos gusta molestar un poco aquí a Juan y solemos decir que él fue el que agregó este punto, este detalle, en verdad él sabe, él conoce a su Dios y él sabe que su Dios le ama. Igual como nosotros debemos saber que nuestro Dios nos ama. Se nos ha dicho repetidas veces en los servicios que tenemos a un Dios, no a un Dios que está enojado con nosotros, a un Dios que está enamorado con nosotros. Bueno, continuemos. Versículo 3. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro. O sea, qué tan lento era Pedro, porque estaba llegando y un poco atrasado, ¿no? Luego llegó Simón Pedro, tras él, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a Tomás, Dídimo, el que dudaba? Bienaventurado es el que cree sin ver. Aquí dice que él vio y creyó, pero él tuvo que ver para poder creer. Bienaventurados somos nosotros los que creemos sin ver. Y cuando creemos, veremos en lo que creemos. Bueno, entonces también el versículo 8 otra vez. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Otra vez aquí, lo que dice aquí este versículo 9, porque no habían entendido la escritura. ¿No nos ha pasado a nosotros así, que a veces hemos estado en la iglesia, hemos venido por años al servicio y hemos escuchado alguna verdad que la conocemos, pero no la entendemos?
¿Y cómo sabemos que no la entendemos? Porque no creemos, y no creemos porque no actuamos en ciertas verdades. Entonces es importante, porque aquí a veces nosotros nos pasa lo mismo. Tenemos cierto conocimiento de la verdad, pero no hemos llegado a entender esa verdad. Es una cosa muy distinta cuando tú conoces una verdad y entiendes una verdad. Son dos cosas muy distintas. Continuemos. Versículo 11. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Déjate digo algo. Muchas veces aquí María está básicamente está llorando, está quebrantada de corazón, está llorando, y aunque está viendo aquí a dos ángeles, ella no recapacita. Está tan ahogada en su lloro, en su llanto, en su emoción, que no está pudiendo ver lo que está viendo. O sea, está viendo sin ver. Está viendo dos ángeles que le están hablando, que no estaban ahí, pero están hablando, pero no puede reaccionar. Entonces muchas veces, otra vez, nos pasa a nosotros que estamos enfrentando alguna situación en la vida y estamos llenos de lloro, de emoción, de sentimiento, y el Señor nos quiere hablar en medio de todo esto, pero no podemos, porque nuestro llanto, nuestra angustia, la emoción del momento no nos permite ver, aunque es el Señor. En este caso son ángeles, pero vamos a ver que al mismo Señor, la primera vez que Él le habla, ella no lo reconoció. Dice: cuando había dicho esto, se volvió. Versículo 14. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús mismo está hablando a María, pero ella no ha recapacitado, no reconoce que es Jesús, hasta que Jesús dice. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Rabuní, que quiere decir maestro, o Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios a vuestro Dios. Subió a nuestro Padre y a nuestro Dios. Nuestro Padre y nuestro Dios. Maravilloso lo que dice Jesús. A veces pensamos que, cuando vemos la vida de Jesús, pensamos que qué tremenda bendición tenía el del Padre, qué favor. Pero ¿sabes que el Padre, el Dios de Jesús, es nuestro Dios? El Padre de Jesús es nuestro Padre. Así como Jesús tenía acceso, cuando Él andaba aquí en su ministerio terrenal, así como Él tenía acceso a su Padre y a su Dios, nosotros tenemos acceso a nuestro Padre y a nuestro Dios. Versículo 18. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: Paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiréis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Recibid el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que en Génesis capítulo 1, cuando Dios Padre creó al hombre, le dio el soplo de vida? Lo mismo que pasó aquí. Sopló, le dio ese soplo de vida, ese aliento de vida. Aquí Jesús hace lo mismo, pero estos son seres vivientes, y al hacerlo están recibiendo al Espíritu Santo, el Espíritu de vida. Recibir al Espíritu Santo. A quienes remitiere los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Pero Tomás, hablé de Tomás hace un poco, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba en ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: Al Señor hemos visto. Él les dijo:
si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Recuerden, esto es después de que Jesús ya le enseñó esto a todos, que Él iba a resucitar, iba a morir, iba a ser crucificado, iba a morir, iba a resucitar el tercer día. Y aquí otra vez, otro apóstol que estaba a la par de que estaba constantemente con Jesús, dijo, si no veo, no creo. Si no siento, no creo. Entonces, ¿cuántas veces nosotros nos identificamos de esta manera? O no nos identificamos, nos podemos relacionar con Tomás. Que muchas veces se nos ha enseñado, se nos ha predicado, pero no creemos porque no vemos. Y otra vez reitero, hay que creer para ver y no hay que ver para creer. Versículo 25. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso al medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Jesús mismo escuchó las palabras de Tomás. Él no estaba allí cuando Tomás dijo lo que dijo, pero Jesús ya estaba resucitado, ya tenía su omnipresencia, su omnisciencia. Él ya supo, él ya sabía lo que Tomás el Dídimo había dicho. Por eso dijo lo que dijo. Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces, le está dando no solamente la prueba, lo está corrigiendo, le está dando una lección y lo está corrigiendo con gracia, pero lo está corrigiendo. Le dice, no seas incrédulo, sino creyente. Se supone que eres un creyente ya de Jesús, pero seas creyente en mí, porque yo te lo dije, porque yo te lo enseño, sin que lo veas, sin que lo sientas. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Creyendo tengáis vida en su nombre. Cuando creemos en Jesús, tenemos vida en su nombre, porque creemos. Y como creemos, vemos. Y cuando vemos, actuamos. Todo esto trae vida en su nombre. Bueno, mi amado hermano, ha sido una lectura un poco corta esta mañana. Espero te haya bendecido como a mí me ha bendecido. Dios te bendiga, que tengas una semana bendecida. Te invito a que te unas con nosotros otra vez mañana a la misma hora, en el mismo canal, donde otro siervo o sierva estará compartiendo la palabra de Dios. Dios te bendiga.